Soy Rodolfo Carpentier, presidente de DAD, que es una incubadora de negocios de Internet con 27 participadas. Bueno, yo creo que soy un caso intermedio. Soy una persona del mundo digital que ha crecido, pero tardíamente en el mundo digital. Tengo una historia de empresa tradicional y ahora estoy metido de lleno en la digitalización. Por lo tanto, soy un buen puente entre ambos entornos. No, en absoluto. Lo que me gustaba era enseñar y realmente quería ser profesor. Es algo que hago en mi tiempo libre porque me encanta, pero realmente no había pensado más allá. Bueno, como te decía, la pregunta que me haces de qué es lo que he estudiado es filología alemana y lo que yo quería hacer era realmente enseñar. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta que la enseñanza no era lo mío, que me gustaba el mundo de los negocios y hice un MBA y realmente desde entonces he estado siempre en la empresa. Bueno, yo creo que lo que realmente es más interesante de mi perfil y de mi histórico es el que he estado mucho tiempo fuera de España. He vivido en Alemania y he vivido en Oriente Medio, he estado 20 años fuera de España y por lo tanto he tenido el roce con muchas culturas y tengo una amplitud de miras que no es habitual en la gente que no ha viajado, ¿no? Pues en Alemania dirigía una empresa española. Yo en Alemania tenía un puesto de director general de una empresa española que tenía mucho que ver con el mundo físico. Era una empresa inmobiliaria, era mucho antes del mundo de Internet, lógicamente. Pues curiosamente desde un mundo completamente físico. Yo estaba director general de una empresa en Oriente Medio que tenía que ver con la construcción y estando allí me compré uno de los primeros PCs que salió al mercado. Empecé a conocer a los frikis que había allí, que había 2 o 3 alemanes que estaban ya programando. Hicimos una pequeña programación de cómo llevar una impresora de aquellas, o sea, un plotter de aquellos con un software y probar cómo funcionaba para la empresa constructora y me fascinó el concepto del software y desde entonces he estado metiéndome en cosas que tenían que ver o con software o luego ya posteriormente con Internet. Es decir, que yo descubrí mi tendencia digital hace muchos años en Oriente Medio. Bueno, yo creo que es una pregunta difícil de contestar porque cada proyecto es un poco diferente y cada emprendedor es un poco diferente. Yo creo que la ventaja que tenemos los que llevamos mucho tiempo es que sabemos intuir si la persona que nos está haciendo la presentación del proyecto se cree lo que nos está contando. Muchas veces la gente se trabaja una presentación, hace una presentación que parece muy convincente, pero sin embargo se le ven los ojos que es una representación, pero que no se lo cree. Yo creo que donde está realmente la experiencia es en descubrir que realmente está convencido de que lo va a conseguir. Bueno, yo creo que lo importante es que una de las claves del éxito es que sepa vendérselo a su propia gente. Es decir, una de las cosas que yo explico siempre es que lo más difícil es vender un proyecto a tu propia gente. Porque cuando tú tienes un proyecto al inicio que vale poco, si quieres traerte gente de mucha valía, tienes que saber venderlo muy bien, porque si no, no se van contigo. O sea, tú quieres traerte a alguien que realmente sea un buen director financiero o un buen director comercial y si eres una startup es muy difícil convencerle. Entonces, aquel que ha sido capaz de venderle bien la idea a su propio equipo, esa es una cualidad muy importante en el emprendedor. Bueno, yo creo que España es un país difícil para emprender, pero así lo es Europa. Yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho, que tanto Alemania como Francia, Inglaterra y ahora España está teniendo un entorno mucho más pro-emprendedor, pero nos ha costado muchos años. Estamos a años luz de lo que están países como Estados Unidos o Israel. Pero de todas maneras yo creo que últimamente se está viendo una predisposición en Europa en general. O sea, hay polos de atracción como Berlín, como Londres, como París, como Barcelona y Madrid, donde realmente se está viendo un renacer del emprendimiento importante. Y lógicamente los gobiernos se están dando cuenta de que necesitan promover ese espíritu emprendedor en sus ciudadanos. Pero eso hace que haya mucha gente que cree que es fácil emprender y no se da cuenta que emprender es solo para unos pocos privilegiados porque es muy duro emprender.
Yo creo que debe empezar por los compañeros de viaje, o sea, el equipo es la clave. Emprender es difícil, emprender solo es dificilísimo. Lo ideal es tener un grupo de gente que se crea el proyecto y que nos apoye en los momentos más difíciles. Entonces yo creo que la mejor recomendación para un emprendedor es créate un mini equipo de gente clave para lo que quieras realizar. Yo creo que, quizá me lo hayas oído explicar, hay una diferencia importante entre proyectos viables y proyectos invertibles. Un proyecto viable es un proyecto que va a ganar dinero y se va rápidamente a autofinanciar. Un proyecto invertible es un proyecto que, una vez descubierto el modelo de negocio, escala a nivel internacional y se convierte en un gran negocio. Es decir, lo que busca el inversor son los segundos, no busca proyectos en los cuales se llegue a la rentabilidad muy rápido, pero sin embargo no tengan recorrido, sino que lo que busca el inversor es un proyecto que escale y que rápidamente se convierta en algo internacional y que valga mucho dinero. Bueno, yo he escrito recientemente un libro, no sé si lo conoces, que se denomina Internet puede salvar tu empresa o hundirla. Y básicamente es la contestación a una pregunta muy similar a la que me acabas de hacer. Es que cuando yo hago una presentación y hablo del siglo XXI, de la era digital, del conocimiento, del Big Data y de todas las cosas que están ahora de moda, siempre viene alguien que sube después a verme y dice: señor Carpentier, su presentación me ha encantado, pero ¿qué tiene esto que ver con mi fabriqueta de Reus, que tengo ya, soy la tercera generación? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y el libro está dirigido a esa persona, a ese tipo de personas. Lo que hago en el libro es inventarme una empresa imaginaria que se dedica a hacer marcos para cuadros. Una cosa más física que esa no se puede ver. Es una empresa pyme tradicional española que lo que hace es que en los últimos 3 años ha bajado de 1 millón de facturación a medio millón, ha despedido la mitad de la plantilla y no sabe muy bien qué hacer. De repente llega la nueva generación, el hijo del dueño, que ha estudiado Teleco y ha trabajado en una empresa de Internet, y revoluciona la empresa. Y el libro lo que hace es ver cómo se revoluciona una empresa tradicional y se convierte en una empresa del siglo XXI. Entonces, esa es realmente la necesidad. Las empresas tienen que entender que cualquier empresa tiene que dar el salto al siglo XXI y que para eso tienen que entender el mundo digital, tienen que saber dar los pasos adecuados y tienen que pensar en la internacionalización, en la diversidad del personal, en la capacidad de tener unos sistemas en la nube que le permitan gestionar con rapidez la empresa, en fin, ser una empresa moderna a pesar de ser pequeña. Bueno, yo creo que en estos momentos hay una predisposición de la Unión Europea para motivar a los países a que realmente hagan ese salto al siglo XXI. Y hay un montón de ayudas, hay un montón de cosas que se están haciendo con muy buena intención. Otra cosa es que estén mejor o peor aplicadas país por país. Yo creo que en España hay que hacer esa revolución, o sea, el fondo donde existe una capacidad para generar 2, 3, 4 millones de puestos de trabajo no está en los emprendedores. Ahí se pueden realmente crear quizá medio millón de puestos de trabajo, que está muy bien, porque además son role models que son necesarios, pero sin embargo lo importante es que la pyme, como cuento yo en el libro, se rejuvenezca y dé el salto al siglo XXI y pase de tener 10 empleados a tener 50 empleados y de vender medio millón a vender 5 millones. Y eso haría cambiar por completo la economía de este país. Bueno, yo creo que en España somos dados a creer que conocemos muchas cosas y que el conocimiento no vale nada. Y desgraciadamente cada vez el conocimiento es más importante. Entonces yo creo que si en estos momentos analizamos el panorama de pymes españolas y decimos que hay 1,5 millones de ellas, probablemente que hayan sido capaces de hacer lo que estoy contando, de convertirse en una empresa moderna del siglo XXI, pues a lo mejor hay 10 o 15.000 empresas. Todo el resto son empresas todavía del siglo XX, con un montón de informática antigua, con unos sistemas que no le permiten saber cómo está en tiempo real de caja, cómo tiene el tema de los clientes, no sabe bien quiénes son sus clientes ni cómo se mueven, y todo eso hoy en día es imprescindible. Con una referencia que le diga algo. Es decir, lo más importante es que los planteamientos tengan un sentido relativo
a lo que es la empresa. Por ponerte un caso concreto, si una empresa tiene 7 oficinas en 7 áreas del país, por ejemplo, y sabe que una oficina le ha costado 3 años el desarrollarla y que ha invertido 300.000 euros o 50.000 o 70.000 euros, eso es una magnitud que conoce. Lo que hay que hacer es decirle, vamos a abrir la 7ª o la 8ª en Internet. Tienes que dedicarle el mismo esfuerzo que cuando abriste Valencia, tienes que dedicarle el mismo esfuerzo que en dinero que te costó Valencia, tienes que aguantar 3 años hasta que sea rentable como te costó Valencia. Es decir, hacerlo siempre con una referencia que a él le diga, o a la persona, él o ella, que dirige la empresa, le sea un parámetro conocido. O sea, no vale de hablar de penetraciones de mercado y de cosas que no entiendes, sino que hay que intentar decirle, mira, lo mismo que tú hacías hasta ahora, con el conocimiento que tienes, hay que mejorarlo por esto, esto y esto otro. Y hay que hacerlo de esta manera. Entonces hay que buscar una referencia dentro de la empresa que a él o a ella le diga algo. Hombre, yo creo que estamos muy al inicio, pero que haya jugadores muy dominantes. Entonces es un mercado ya muy difícil de penetrar, a menos que tengas una idea verdaderamente rompedora. Es decir, un más de lo mismo no sirve de gran cosa. O sea, es decir, yo voy a montar una red social especializada en esto, cuando la gente se la monta directamente en Facebook y le es mucho más sencillo, pues es muy difícil convertirlo en un negocio. Entonces hay que pensar en algo que realmente sea rompedor y que no tenga nada que ver con lo que hay en el mercado. Y puede tener que ver con la movilidad y con los móviles, que ahora las redes sociales están pasando al móvil y cada vez son más accesibles desde los móviles. El móvil es un equipo diferente al PC y por lo tanto se maneja de una manera diferente y hay oportunidades de negocio, hay nichos importantes en los que se pueden encontrar cosas. Pero a mí siempre me ha gustado buscar proyectos que realmente sean rompedores en el momento en que empiezan, ¿no? Entonces, cuando en un sector hay 100.000 proyectos que tienen que ver con redes sociales, es muy difícil que el 101 realmente sea atractivo para los inversores. Bueno, tiene que tener la capacidad de demostrar que tiene una gran viralidad inmediata. O sea, algo de lo que la gente habla mucho es de viralidad, pero la gente cree que viralidad es tener 3.000 clientes. Y viralidad es tener 3.000 clientes a la hora. Entonces, hay muy pocos proyectos que realmente se pongan en la red o se pongan en el móvil y tengan un crecimiento explosivo, porque realmente cada uno que se lo baja o lo usa se lo recomienda a 20 amigos. Y eso es lo que realmente hoy en día es muy difícil. Es decir, que ves proyectos que a lo mejor llevan 6, 7, 8 meses en el mercado y que lo que tienen son 3.000, 4.000, 5.000 usuarios. Eso no es viral y por lo tanto es muy difícil construir un negocio alrededor de algo de ese tipo. Es posible construir cualquier cosa siempre que el objetivo sea razonable. Es decir, no es lo mismo construir una red social para las 100 tiendas que tengo en España, para que se manejen entre ellas y manejen desde esas 100 tiendas a 10.000 clientes, que querer construir una red social para competir con Facebook. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en la primera es muy posible que sea necesario e interesante y realmente tenga sentido crear una red social privada para dar un servicio concreto a clientes concretos, y por lo tanto ahí el objetivo no es ganar dinero con la red social, sino aumentar la viralidad de las tiendas que tengo, conseguir mejores clientes, que los clientes compren más y con más frecuencia. Es una cosa completamente diferente. Por supuesto. O sea, yo creo que el mundo de Internet funciona con mucha velocidad. Yo creo que en los espacios en los que ellos están es muy difícil descabalgarlos, pero yo creo que va a haber gente que construya cosas nuevas que les descabalguen. O sea, el caso concreto es, tenías una Altavista que dominaba todo el sistema de búsquedas por completo y de repente aparece Google y en 6 meses le condena la obsolescencia. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha inventado un nuevo paradigma. Entonces, tú me dices, ¿alguien va a poder hacer lo mismo que Facebook mejor que Facebook? Probablemente nunca. ¿Pero alguien va a poder descabalgar a muchos de los clientes de Facebook con una idea completamente nueva? Por supuesto. De hecho, está pasando con WhatsApp. O sea, ¿cómo es posible que de repente surja un WhatsApp?
Pues porque eso es posible, porque realmente lo que está pasando en el mundo de Internet es que siempre hay un par de millones de gente muy inteligente pensando en cómo cambiar el mundo. Entonces, alguno de ellos lo consigue. Bueno, yo creo que ya nos hemos acostumbrado todos tanto a llevar con nosotros el teléfono móvil, que sin teléfono móvil es difícil. O sea, cada vez que te olvidas el teléfono móvil en casa, coges el coche, das la vuelta y vas a buscar el teléfono móvil. Es decir, yo creo que es el instrumento que más ha evolucionado. Si pensamos en lo que ha pasado en los últimos años, era algo que era impensable hace tan solo 10 años. Hace 5 años la dependencia que teníamos del móvil era mucho menor que la que tenemos ahora. Ahora los móviles sirven para tantas cosas, además de para hablar por teléfono, que los llevamos con nosotros a cualquier sitio. O sea, las chicas, los jóvenes están en los cuartos de baño mandándose WhatsApps. O sea, es que están en una revolución donde la gente tiene acceso digital a todas sus redes sociales y a todos sus contactos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier sitio. Entonces yo creo que eso es imprescindible. Hoy en día el que no es alguien que está volcado en eso, pues es alguien que poco a poco se va separando. Y hay gente, en Estados Unidos en estos momentos no recuerdo cómo les llaman, pero hay gente que se va a vivir a la selva y tiran los móviles y viven de la naturaleza. Pero bueno, o haces eso, o lo otro es que tienes que llevar móvil todo el rato. Total, porque uno de los grandes impedimentos es la experiencia. O sea, si tú tienes una experiencia de muchos años en unas cosas, cada vez es más difícil entender que las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Entonces, gente que no ha pasado por ese aprendizaje, de repente se le ocurren cosas que a ti es que ni se te hubieran ocurrido, por el tipo de entrenamiento mental que tienes. Entonces, cuando están llegando gente, de hecho estás empezando a ver países en el continente negro, por ejemplo en África, donde estás viendo países que no tenían tecnología y que de repente están en tecnología móvil más avanzado que Alemania. ¿Por qué? Pues porque se han saltado 3 generaciones de tecnología y han empezado de una manera completamente nueva. Es decir, está cambiando mucho el entorno, porque el ecosistema va a tener entrantes de gente que no tiene experiencia ninguna y que va a inventarse cosas que a los que tenemos esa experiencia nos es imposible. La pregunta era que ¿dónde te ves en 2020? ¿A ti, a tu empresa? Bueno, yo me veo acelerando lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que hemos sufrido un tránsito en el cual hemos tenido muchas inversiones. Estamos aprendiendo a concentrarnos más en menos inversiones, es decir, a tener una inversión, o sea, el número de inversiones más o menos tal y como lo teníamos hasta ahora de 6-7 al año, pero sin embargo cogiendo muy de la mano al inicio empresas que realmente les vemos mucho potencial y acompañándolas mejor desde el principio. Entonces, desde el punto de vista del entorno, estamos empezando a ver cosas del Internet de las cosas que antes no las veíamos, que ahora vemos que va a ser uno de los entornos en los que haya mucho que hablar en los próximos años. En el tema del comercio electrónico siempre nos gusta tener algo, porque hay mucho por hacer, hay que reinventar el comercio, convertir todo el comercio en electrónico, y eso va a llevar probablemente hasta el 2020. Tiene mucho que ver con resolver problemas logísticos que todavía no están resueltos, ser capaces de dar unos servicios que todavía no tenemos. Yo creo que en los próximos años, de aquí al 2020, pues va a haber una aceleración rapidísima del tipo de proyectos que veamos. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, es decir, nosotros estamos planteando que los emprendedores necesitan la ayuda de Business Angels, no solo por la parte financiera, sino también de Business Angels que realmente les sirvan un poco de complementariedad al equipo que tienen, sobre todo en temas que tienen que ver con el modelo de negocio y que tienen que ver con la financiación y que tienen que ver con el trato con los demás accionistas. Esas son cosas en las que el emprendedor normalmente no está centrado y son muy importantes a lo largo de su vida. Pues progresando bastante. Yo creo que España ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años, que empieza a haber inversión creciente, que el ecosistema empieza a madurar, aunque estamos todavía por detrás de países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra, que van por delante. Yo creo que estamos un poco a la altura de Italia, más o menos, y que tenemos todavía mucho por recorrer. Bueno, yo creo que me gustaría de los políticos, porque creo que los políticos que ahora están muy volcados en hablar de emprendimiento tienen una idea del emprendimiento bastante diferente a la que yo tengo en la práctica, ¿no?
Entonces yo creo que lo que me gustaría es conocer lo que piensan la siguiente generación de políticos, que son las que van a manejar España en el 2020, ¿no? La gente que ahora está en puestos directivos en los partidos más importantes y que tienen de 35 a 40 años. Una persona muy interesante porque es un poco diferente es Jesús Encinar. Jesús Encinar ha creado una gran empresa de internet que es Idealista, él es inversor y business angel en varias empresas y yo creo que él tiene una visión muy interesante.